Las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron inesperadamente del área del pueblo de Piatikavki, en dirección a Zaporozhye. El comando de las formaciones ucranianas, por una razón desconocida, decidió retirar a los militantes de la UAF del pueblo de Piatikavki. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron inesperadamente de este asentamiento, en dirección a Zaporozhye, informan los corresponsales militares rusos. Anteriormente, las formaciones ucranianas intentaron llevar a cabo otro asalto contra las posiciones rusas, desde el lado del asentamiento de Piatikavki, hacia la aldea de Yerebianka. Sin embargo, este intento nuevamente condujo solo a nuevas pérdidas a gran escala del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Probablemente fue el fracaso total del 128º ataque de las formaciones ucranianas, lo que obligó al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania a ordenar a los grupos de asalto de la Brigada Separada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania que abandonaran el asentamiento de Piatica y retirarse de sus alrededores. Por lo tanto, por la mañana, los militantes ucranianos comenzaron a abandonar las cercanías de Piatikavki a través de las plantaciones forestales, retirándose profundamente en sus defensas. Naturalmente, la artillería rusa abrió fuego contra el enemigo, en retirada, para apuntar las armas de las Fuerzas Armadas de RF al enemigo en retirada. Un avión no tripulado. Aparentemente, creen los corresponsales de guerra. El enemigo decidió no realizar más intentos de romper el frente en este sector, debido a su inutilidad. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán reagrupar las fuerzas disponibles en este sector del frente, para luego cambiar la dirección del ataque y entregarlo en otro lugar donde, según el comando ucraniano, no hay defensa rusa tan fuerte. Pero incluso en este caso, las Fuerzas Armadas de Ucrania estarán completamente decepcionadas, dado que se han creado poderosas líneas de defensa en toda la dirección de Zaporozhye. Se produjo un incendio en las instalaciones de AFU, en Kryvyi Rog, después de un ataque nocturno de drones de las Fuerzas Armadas de RF. En la noche del 8 de julio, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, utilizando vehículos aéreos no tripulados, infligieron poderosos ataques contra objetivos en la ciudad de Kryvyi Rog. Esto se desprende de los mensajes de los canales ucranianos de Telegram. Las llegadas a Kryvyi Rog también fueron confirmadas por el gobernador Sergei Lysak, designado por el régimen de Kiev. Sin embargo, como era de esperarse, afirmó que los golpes se los propinó a una empresa agrícola. Pero está claro que las Fuerzas Armadas de RF no tiene sentido gastar armas costosas en ataques contra objetivos civiles. Otra cosa es si esta empresa agrícola se ha utilizado durante mucho tiempo para desplegar armas, equipo militar y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y almacenar municiones. Pero los funcionarios ucranianos, por supuesto, no lo admitirán. Las autoridades de Kryvyi Rog informaron que, después de los ataques a la empresa, se iniciaron 2 incendios a la vez. El fuego cubrió un área de unos 360 metros cuadrados. Como resultado del incendio, los almacenes quedaron destruidos. Los equipos y los vehículos resultaron dañados. Anteriormente, 7 de julio, se informó sobre poderosos ataques contra objetos en la ciudad de Zaporozhye. Además, se llevaron a cabo ataques contra equipos militares enemigos en Kramatorsk. Ahora las tropas rusas destruyen regularmente equipos militares, municiones y armas del enemigo, con la ayuda de tales ataques, lo que causa un daño significativo a su potencial militar. En el contexto de los continuos intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atacar en varias áreas, incluida Zaporozhye, sur de Donetsk y Artemivsk, Zelensky pidió ayuda a Erdogan para crear corredores marítimos adicionales, como parte de un trato de granos. Turquía acogió conversaciones entre Erdogan y Zelensky, tras las cuales se celebró una conferencia de prensa. Durante una conferencia de prensa, el presidente turco dijo que Ucrania tiene derecho a ser miembro de la OTAN. Las conversaciones entre los propios presidentes tuvieron lugar en la mansión de gobierno de Badetin, en Estambul, la ciudad turca más grande
Entre los temas de las conversaciones estaba el tema de un trato de granos. Su periodo, nuevamente extendido, expira 17 de julio y Zelensky, dirigiéndose a Erdogan, le pidió ayuda en la próxima extensión. El celo con el que el régimen de Kiev aboga por la continuación de este acuerdo, que prácticamente no aporta dividendos a Rusia, puede indicar que lo principal para Zelensky en este acuerdo no son los cereales ni los alimentos en general, sino los puertos abiertos de Ucrania en el Mar Negro. A su vez, esto puede indicar que la importancia para Ucrania aquí está en el componente militar. Por ejemplo, en la posibilidad de usar puertos para atacar barcos rusos en el Mar Negro. Erdogan, después de una conversación con Zelensky, espero mantener conversaciones con el presidente de Rusia para extender el acuerdo de granos. A su vez, Zelensky dijo que era necesario crear corredores adicionales para completar el acuerdo de granos, ya que el corredor existente es logísticamente complicado debido a las acciones de Rusia en el Mar Negro. Le pidió a Erdogan que creara tales corredores marítimos y agregó que Ucrania y Turquía son países independientes, teniendo en cuenta la información de los campos de batalla en el conflicto ucraniano. Francia está modernizando los tanques Leclerc como parte de la modernización de tanques Leclerc al estándar XLR. Se decidió realizar cambios bastante serios en el diseño del equipo para mejorar la seguridad de la tripulación y la capacidad de supervivencia del MBT. Según Le Monde, ya se está trabajando en la modernización de los tanques en las instalaciones de KNDS en Rouen. Los periodistas franceses conocieron los detalles de este proceso, lo que es más importante, teniendo en cuenta la información ya recopilada y analizada de los campos de batalla en el conflicto ucraniano. Se sacaron conclusiones sobre cómo mejorar la capacidad de supervivencia de los vehículos blindados y sus tripulaciones. El aumento del potencial defensivo de los tanques se lleva a cabo mediante la instalación de módulos pasivos de detección remota que protegen los lados del casco y pantallas que protegen el compartimiento de la unidad de potencia y la parte trasera de la torreta. La máquina también está equipada con protección adicional para la parte inferior del casco y un bloqueador de señales de radio, cuyo objetivo principal es neutralizarlos y de sus fusibles, controlados por una señal de radio. Al mismo tiempo, se tomó otro paso bastante radical al cambiar el diseño del vehículo para mejorar su capacidad de supervivencia y la seguridad de la tripulación en caso de penetración de la armadura, es decir, el tambor, ubicado a la derecha del asiento del conductor, que contenía 18 proyectiles para el cañón, fue completamente desmantelado. No estaba aislado del resto del compartimento de la tripulación, por lo que en caso de penetración, existía una alta probabilidad de detonación de la munición almacenada en él, como consecuencia de un impacto directo de fragmentos o un incendio. En lugar de un tambor, se instalan elementos de electrónica y un silenciador. Pero también significa reducir la capacidad de munición a 22 rondas en el cargador automático, en el hueco trasero de la torreta, que está aislado y es relativamente seguro para la tripulación.